Vamos entonces a un estudio de pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculo y concretamente nos interesa hacer el modelamiento matemático. Y para eso vuelvo atrás y voy a copiar aquí la ecuación de Friis, me la llevo a la lámina actual y la pego como punto de partida. Entonces, punto de partida, Friis. Friis de espacio libre. Y esta ecuación, lo que vamos a hacer es, primero, factorizar esta distancia como un parámetro de 0 por la distancia partido por D0. Y este D0 es una distancia de referencia en el campo lejano de la antena. Distancia de referencia en el campo lejano de la antena transmisora. Y como referencia podemos decir que D0 es mayor o igual que 100 veces la longitud de onda. Con eso se aseguran de que están en el campo lejano de la antena. Y con eso, además, podemos reescribir entonces la potencia recibida como la potencia recibida a distancia de 0. Vale decir, dejamos esto aquí adentro y sacamos esto hacia afuera. Multiplicado entonces por 1 partido por D sobre D0 al cuadrado. Es una reformulación de la ecuación de Friis que no cambia absolutamente nada. Ahora, si es que pensamos en esta ecuación, así tal cual está, donde la distancia es de 0, vale decir, esta aquí evaluada en D0, lo que podemos hacer es, a su vez, aislar P sub t de todo el resto. Y ese P sub t, entonces, multiplica a un lambda P barra al cuadrado de D0, que es la pérdida de potencia por distancia en D0 definida originalmente, y lo conocemos entonces también simplemente como path loss independiente de la potencia transmitida, y esto es el path loss a una distancia de sub 0. Y todo esto tal vez solamente voy a aislar la parte con corchetes. Si transformamos esto a decibeles, en decibeles,
tenemos 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia recibida a distancia d dividido por alguna potencia transmitida es igual a 20 veces logaritmo en base 10 de lambda p barra a distancia de 0 menos 10 veces logaritmo en base 10 de la distancia partido por la distancia de referencia. Es decir, lo que hemos hecho es P sub R, que tiene un P sub T, que lo pasamos dividiendo, queda un lambda y queda esta expresión, y todo esto en logaritmo. Entonces, esta es la expresión del lambda, esta es la expresión del cociente de distancia, y aquí está el P sub T que pasó dividiendo. Ahora, este término de acá lo vamos a definir como lambda mayúscula sub p barra a distancia d, y el hecho de que tiene una barra va a resultar evidente un poquito más adelante. Y tenemos por este otro lado de acá un término que vamos a llamar lambda p barra a distancia de 0. Y tenemos otro término acá que todavía tenemos que conversar exactamente cómo es. Aquí faltó un cuadrado. Este término de acá expresa lo siguiente: hasta una distancia d sub 0, la pérdida por distancia está dominada por el cuadrado de la distancia. Es decir, domina el modelo de Friis sin obstáculos. Entonces domina el modelo de Friis sin obstáculos. Y a partir de la distancia de referencia D0, hay una atenuación con la distancia que es este término de acá. Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, aislando lo que tiene que ver con potencia transmitida de lo que tiene que ver con el fenómeno de pérdida de potencia por distancia de Friis, de simplemente factor de atenuación, por este lado. Y ese factor de atenuación se separa en dos. Se separa en cuánta potencia se perdió hasta la distancia de referencia de 0 y cuánta potencia se pierde a partir de la distancia de 0. Si D vale D0, esto vale 1, el logaritmo base 10 de 1 da 0, así que esto da todo 0. ¿Sí? Y esto tiene la siguiente lógica. Tiene la lógica de que hasta una distancia de 0 en torno de la antena, en general no hay obstáculos. Una antena no va metida en un árbol, una antena no va metida en dos dormitorios de una casa. En general, una antena está libre en todo su entorno hasta una distancia de referencia, y a partir de esa distancia de referencia aparecen árboles, aparecen edificios, aparecen vehículos. Así que hasta la distancia de referencia se asume un modelo de Friis,
Y a partir de la distancia de referencia, hacemos lo siguiente. Decimos, mira, este exponente 2 ya no vale, este exponente ahora es un alfa. Es un exponente de pérdida alfa mayor que 2. Los obstáculos que va encontrando la propagación en el camino hacen que la pérdida sea con un exponente mayor que 2. Entonces, esto acá le pongo un doble asterisco y lo comento acá, doble asterisco. El valor de alfa es conocido como el exponente de pérdida por distancia en ambientes con obstáculos. Y empíricamente, tenemos que alfa está en un rango entre 2 y 6. Entonces, en síntesis, la pérdida de potencia por distancia, que la llamamos lambda mayúscula sub p, en función de la distancia, y es una mayúscula porque estamos representándola en decibeles, es igual a la pérdida de potencia por distancia hasta una distancia de sub 0, y después se atenúa como 10 veces el logaritmo en base 10 de la distancia en proporción a la distancia de referencia elevado a alfa. Y esto es lo que se conoce como path loss en comunicaciones inalámbricas, y es un resultado importante, así que lo ponemos en un casillero. Ahí está. Path loss. En ambientes con obstáculos. Y en unidades absolutas, lo escribimos en minúsculas, lambda p barra al cuadrado, en función de la distancia, es igual a lambda p barra al cuadrado en d0, multiplicado por 1 partido por la distancia sobre la distancia de referencia elevado a alfa. Y esta ecuación la vamos a llamar triángulo verde y la vamos a necesitar en algún momento futuro. Y para terminar, muy brevemente, una tabla. Esta tabla sale del texto de Rappaport y resume valores experimentales de la pérdida de potencia por distancia en distintos tipos de ambiente. Free space, ya sabemos, es 2. Radio
celular en una zona urbana, entre 2,7 y 3,5. Si hay sombras de, por ejemplo, cerros, pensemos en el Cerro Santa Lucía, detrás del Cerro Santa Lucía con respecto a una fuente frente al cerro, es mayor, 3 a 5. Dentro de edificios incluso puede ser menos que 2. Obstruido dentro de edificios, 4 a 6. Obstruido en plantas industriales, 2 a 3. Y con esto, el próximo paso es volver a hacer el cálculo original del ejemplo que hicimos, con exactamente los mismos parámetros, pero con otro valor de alfa, y ver cuánto cambia ese radio de cobertura con respecto a la situación de espacio libre.